Hola, hola chicos de Tips Educativos MX. Hoy te hablaremos de un tema muy interesante. Hablemos del Antiguo Egipto. El antiguo imperio egipcio comenzó en el año 3150 a.C. Desapareció en el año 31 a.C. y se situó en el valle del río Nilo en África. Pero, ¿cómo vivían los primeros egipcios? Toma asiento y escucha atentamente. Los primeros grupos de egipcios eran nómadas. Recordando lo que son los nómadas, son personas que cambian de lugar para vivir, dependiendo de la estación del año. Las primaveras, los egipcios montaban sus campamentos a orillas del río Nilo. Vieron que allí, durante todo el año, se vivía bien y empezaron a construir casas. Pasados los años, estas casas se agruparon en ciudades. Las ciudades fueron haciéndose cada vez más grandes y pasaron a llamarse estados. Estos estados se unieron y formaron el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El antiguo imperio egipcio se desarrolló en los años 3000 a 2050 a.C. Durante esta época, los egipcios construyeron las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Egipto se extendió desde el desierto de Nubia hasta el monte Sinaí. La capital del imperio era Menfis. Keops, Kefren y Miserino fueron también los nombres de 3 faraones de este periodo. El faraón era el gobernante egipcio considerado como un hijo de Dios. El imperio medio se desarrolló entre el 2050 y el año 1700 a.C. Durante el Imperio Medio, Tebas era la capital porque estaba situada en el centro del imperio. En aquellos años, el pueblo vecino de los Hicsos invadió el Bajo Egipto y permaneció durante 2 largos siglos. El nuevo imperio se desarrolló entre los años de 1554 y 1085 a.C. A lo largo de estos años, las ciudades egipcias crecieron. De este modo, los egipcios conquistaron otros territorios y ganaron poder. Se desarrolló satisfactoriamente la educación, el arte y la política. Pero, ¿quiénes fueron los faraones más famosos del antiguo Egipto? Los faraones más famosos fueron Tutankamón, Ramsés II y Ramsés III. Te preguntarás, ¿por qué es una civilización tan importante? Uno de los aspectos que le da realce a esta civilización es su organización política y social. Hablemos de su organización social. La sociedad de Egipto se dividía en clases sociales. El faraón era el representante de Dios en la tierra y tenía el máximo poder. El pueblo pagaba impuestos al faraón. Con estos impuestos, el faraón y su familia vivían lujosamente. Los nobles eran sacerdotes y escribas. Los sacerdotes eran los más importantes después del faraón. Sabían de religión y de magia. Los escribas apuntaban los acontecimientos de la vida diaria de Egipto. También apuntaban el pago de los impuestos. El ejército protegía al pueblo. El pueblo estaba formado por comerciantes, artesanos, agricultores y pastores. Podían trabajar en la construcción de edificios públicos y de palacios. El pueblo no recibía dinero por trabajar. Los esclavos eran prisioneros de guerra y eran los menos importantes en la sociedad. No tenían derechos. Los nobles los podían comprar y vender. ¿Y cómo era su organización política? El antiguo Egipto se organizaba en 2 reinos, el Alto y el Bajo Egipto. A partir del año 3000 a.C.,
se ubicaron en un solo reino que tenía un gobierno monárquico, absolutista y teocrático. ¿Pero qué significan estas tres palabras? Pues bien, monárquico significa un Egipto gobernado por un solo rey. Absolutista, el faraón tenía todo el poder. Y teocrático, el faraón era considerado un dios. El faraón era la representación de Dios en la tierra y todo Egipto le pertenecía. Tierras, cosechas y comercios. Algunas funciones del faraón eran: dictaba las leyes, organizaba el ejército, dirigía la vida religiosa, se encargaba de la justicia y distribuía la comida al pueblo. Como puedes observar, el faraón era todopoderoso en el antiguo Egipto. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, si el faraón tenía todo el poder, ¿existía religión en el antiguo Egipto? Claro que sí. La religión estaba basada en dioses. Cada uno de estos tenía una función importante. Además, existían dioses con cabezas de animal y cuerpo de hombre. Por ejemplo, Ra era el dios de la vida, del sol y del cielo. Isis era la diosa del nacimiento y de las madres. Set era el dios del mal y del desierto. Tenía cabeza de perro y cuerpo de hombre. Tot era el dios que había inventado la escritura y que manejaba el tiempo. Osiris era el dios de los muertos. Horus era el dios del cielo. Tenía cabeza de halcón y cuerpo de hombre. Bastet era el dios del hogar. La mitad de su cuerpo era de gato y la otra de mujer. Los egipcios celebraban rituales en honor a sus dioses. Por ejemplo, rezaban al dios Api para que el río Nilo tuviera más agua y regara sus campos. Los sacerdotes eran los responsables de la religión. Tenían gran poder y riquezas. El faraón era el primero de los sacerdotes. Para los egipcios, los sacerdotes eran magos y médicos porque pensaban que usaban poderes mágicos. Un aspecto muy importante que hace a esta cultura única es la creencia en la vida después de la muerte. Los egipcios envolvían en vendas a los muertos para conservarlos en buen estado. Ese proceso se llamaba momificación. He aquí los famosos cuentos de momias que existen en la literatura. La arquitectura egipcia es una de las más representativas a nivel mundial. Prueba de esto son las grandes tumbas en forma de pirámides para los faraones. Como ejemplo, tenemos la pirámide de Kefres, llamada también pirámide de Jafra. En su lado oriental tiene un templo en honor al faraón, así como una calzada procesional hacia el templo del valle. Da la impresión de ser la más alta debido a su emplazamiento. Como ejemplo de la cultura egipcia, también tenemos a la Esfinge de Gizeh. Esta escultura mide 20 metros, tiene cabeza de humano y cuerpo de león. Cuando la construyeron, la pintaron de colores muy fuertes para llamar la atención. Por todo lo que hemos revisado, la cultura egipcia es una de las más representativas de la antigüedad, y si alguna vez tienes la oportunidad de viajar a este interesante país, no dudes en visitar y conocer su cultura. Suscríbete a Tips Educativos MX y síguenos en Facebook como @tipseducativosmx. Hasta pronto.